Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 17, versículos 1 y 2. Vamos a estudiar en esta mañana esos dos versículos del capítulo 17, que nos introducen en un nuevo tema, que va a ser un tema bastante extenso del libro de Apocalipsis y uno de los temas ya finales del libro y de toda la escritura. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este es un tema supremamente complejo. Y es un tema de los cuales los que estudian el libro de Apocalipsis lo han usado pues con muchos intereses, y algunos de ellos se han desviado. Normalmente pudiéramos decir que aquí va a hablar de una mujer. Y esa mujer, incógnita para nosotros hasta este momento, ha sido foco de discusión durante 1900 años. Imagínense, casi 2000 años discutiendo quién es esa mujer, qué representa, qué hace, por qué se significa acá o se simboliza de esa manera, y por qué se habla de esa manera tan fuerte o tan clara contra ella, en este caso dictando una sentencia o un veredicto definitivo sobre ella y exponiendo unos cargos públicos. ¿Quién es este personaje? Hay mucha discusión, ¿sí? Y nosotros vamos hoy a introducir un poco cuáles son los argumentos que se han presentado sobre quién es esta mujer. El capítulo comienza diciendo: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Es decir, el capítulo 17 tiene una directa conexión con los hechos del capítulo anterior. El capítulo anterior eran las 7 copas de la ira de Dios. ¿Recuerdan? Las 7 plagas postreras que vienen sobre toda la tierra, especialmente sobre los incrédulos. Y conecta diciendo que al final de ese derramamiento de la 7ª copa, que fue granizo, vino uno de los 7 ángeles. ¿Cuál sería? No sabemos. Si fue el último, no sabemos. Lo cierto es que es uno de ellos, no es otro de un grupo distinto, sino de los mismos 7 que hicieron desfile anterior en el capítulo 16, vaciando las 7 tazas. Dice: vino uno de ellos y habló conmigo, es decir, con Juan, diciéndome. Recuerden que en todo el capítulo anterior, ninguno de esos ángeles habló con Juan. Este es un dato más personalizado o más directo que Juan recibe en la visión. El capítulo 16, Juan solo narra. Sí, dice que había 7 ángeles con 7 tazas, que uno derramó la copa y qué fue lo que vio, y todo así sucesivamente, pero no nos dice nada más. En este capítulo lo introduce diciendo que uno de ellos se acercó a Juan y habló directamente con Juan. Un dato muy interesante, ¿cierto? Que vincula a Juan, o que relaciona a Juan de manera directa con estos hechos, y que lo hace partícipe, que lo hace actor directo en esta exposición, y no simplemente un asistente a una visión, ¿sí? O un receptor de una visión, sino que ahora él protagoniza la visión porque él recibe una información directa, y este ángel le dice: ven acá, o camina conmigo, o acércate más, ¿sí? Y yo te mostraré lo que va a acontecer. Qué interesante acá, ¿cierto? Es una experiencia única en la vida de Juan, una experiencia inolvidable. Juan tuvo experiencias muy ricas cuando estuvo con Jesús. Recuerde que Juan fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, ¿recuerdan? De los que estaban más cerca. Algunos dicen que eran de los más amados. A veces los que están más cerca son los más difíciles, y toca tenerlos más cerca. Jesús tuvo a Juan, que era uno de los hijos del trueno, ¿recuerdan? Era de los más difíciles. Juan, los hijos de Zebedeo, y Jesús lo tomó aparte y lo instruyó y lo tuvo cerca. Pero recuerde que Juan tuvo una relación directa con Jesús en el momento de la muerte. ¿Se acuerdan que al único que Jesús se dirige directamente con nombre propio en la cruz es a Juan? Ningún otro. ¡Qué privilegio! ¿Sí? Qué hermoso privilegio cuando Jesús le dice: Juan, he ahí tu madre. Hijo, he ahí tu madre. Qué extraordinario legado para la vida de Juan. Escuchar a Jesús, estar de cerca con Jesús, y Jesús también le dice que él va a ser el último discípulo que va a morir, y va a ser el único que no va a morir torturado, o sea, violentamente. Fue torturado, pero no murió por tortura,
sino por vejez, por abandono. Pero ahora encontramos que en Apocalipsis Juan tiene una relación directa también con esta visión, no solamente recibe la visión, sino que participa también en la visión como espectador, como receptor de mensajes y como en cierta medida protagonista, porque tiene que leer, escribir, publicar y difundir lo que está viendo. El ángel le dice, ven acá o camina conmigo y te mostraré. ¿Qué le va a mostrar? Cuando uno escucha esa participación o esa vinculación de Juan, uno se maravilla. Uno dice, ¿qué le va a mostrar Juan? El ángel a Juan. ¿Uno qué se imaginaría? Pues un lugar paradisiaco, unos premios, unos galardones, unas honras que él va a recibir, algún tesoro extraordinario para Juan o para la iglesia. Pero no es así, le dice, ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir, el capítulo nos introduce en un tema jurídico y en un tema de una sentencia o un veredicto judicial que se va a dictar o se va a leer o se va a pronunciar contra alguien. Es decir, es una sentencia condenatoria y es una sentencia firme y definitiva contra algo o contra alguien. En este caso, ahí dice contra la gran ramera. Claramente en la introducción del capítulo dice que es una sentencia, es decir, es un veredicto, es una acción jurídica donde un juez supremo va a leer un fallo y en ese fallo se condena, ¿sí?, a un personaje, que aquí lo va a describir más adelante, pero claramente es una sentencia. Esto es importante para nosotros. ¿Pero a quién se va a sentenciar? Realmente no lo dice el versículo en la parte introductoria, solo dice que es una sentencia contra la gran ramera. De tal manera que esta sentencia en la parte introductoria o en el preámbulo de la misma nos deja una incógnita. Porque normalmente si se leyera una sentencia diría sentencia contra fulano de tal. Y pondría el nombre, es decir, el sujeto, aquel a quien se condena y luego se leen los cargos y se da toda la sentencia y el castigo. Sin embargo, aquí no dice quién es la persona que está implicada, sino que se usa un sustantivo que queda un poco confuso para nosotros. Y más adelante en el desarrollo del capítulo dice que es un misterio. Entonces, el título para nuestra enseñanza en esta mañana es Sentencia Incógnita. Se va a leer una sentencia, pero es una sentencia que hasta ahora para nosotros es incógnita. Es decir, hoy no vamos a saber quién es esa gran ramera. Hoy solo vamos a saber que hay una sentencia, que ya hay un fallo, que hay una condena, que hay unos cargos, que hay unos cómplices, que hay unos hechos denunciados y verificados, hay unas pruebas, y se va a condenar este personaje. ¿Quién es? Por hoy es incógnito. Es una sentencia incógnita. Es decir, esta es una sentencia que no es común, porque normalmente las sentencias tienen su sujeto o su actor. ¿Quién se va a condenar? Si a nosotros nos dicen vamos a condenar a un ser que se ha portado mal y tiene estas y estas características, nosotros decimos de quién está hablando. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de alguien que le iba a traicionar? Jesús dio santo y seña, ¿cierto? Dio algunas señales, pero no dio el nombre. ¿Recuerdan que todos se miraban y decían, ¿seré yo? Y con esas indicaciones que Jesús dio, pues casi que todos se sorprenderían pensando si eran ellos. Porque todos eran cercanos a Jesús, todos comían del plato con Jesús, todos caminaban con Jesús, de tal manera que todos decían, ¿seré yo maestro? Bueno, puede que sí. Jesús termina diciendo que es el que estaba cerca y que moja en el plato con él, pero realmente la costumbre antigua era que todos mojaban en el plato, mojaban de la misma taza o del mismo plato, de la misma vasija. Entonces realmente no era muy clara el santo y seña que Jesús dio con relación a Judas. Sin embargo, se va a saber más adelante porque la indicación más precisa en Getsemaní es aquel que bese o a quien yo bese, ese es. Y ahí sí ya no había duda para identificar a quién se estaba condenando. Entonces el tema de hoy es una sentencia. Te mostraré la sentencia contra. Cuando la Biblia dice que hay una sentencia contra, inmediatamente nos dice que esta es una sentencia penal condenatoria. Es decir, ahí se va a condenar, ya hay una resolución y se va a leer, se va a publicar
y se va a dar a conocer para que todo el mundo la conozca. ¿Por qué es importante que Juan conozca o escuche o vea de primera mano esta sentencia condenatoria? O sea, ¿qué relación tiene Juan con esta sentencia? ¿O qué participación? ¿O por qué es importante que Juan sea tomado y sea llevado y de manera directa se le indique que hay una sentencia sobre un ser que va a ser definido aquí en el capítulo como una gran ramera y que él sea llevado casi de la mano y puesto en primera fila para que él escuche presencia esta sentencia? ¿Por qué es tan importante? O sea, ¿qué tiene que ver Juan con esto? Recuerden que en el capítulo anterior los ángeles no le dijeron, venga y vea estas 7 copas que se van a derramar. Él no fue vinculado ahí de forma directa, pero aquí sí. Ahora, algo importante también es que esta sentencia debe revestir gran importancia en la historia de la redención, por varias razones. Una, porque Dios la da. Segundo, porque Juan es vinculado de forma directa como creyente o como representante de los apóstoles en esta sentencia. Pero también porque el despliegue que se le va a dar a la sentencia es muy amplio. Vamos a tener capítulo 17, capítulo 18 y los primeros 4 versículos del capítulo 19. Es decir, es una sentencia con todos los argumentos, con todas las pruebas, con todos los componentes jurídicos, de tal manera que no hay ningún tipo de excusa, de apelación o de opción de defensa. No es ni una primera ni una segunda instancia, es una única instancia. Dios dijo y así es. No se puede apelar, no se puede arguir algún tipo de defensa. Sí, recuerden que normalmente en los juicios que se llevan en las naciones, a veces en casos que tienen mucho despliegue, hay algunos abogados que terminan pidiendo apelaciones o apelando y diciendo que hay algunas razones con las cuales se podía pues defender a su acusado y que pues no se le imputen esos cargos o que se le den algunas sentencias más bajas, pero aquí esta es una sentencia definitiva, es decir, no hay un tribunal superior, no hay un juez supremo, no hay una opción de apelar, sencillamente esto es la sentencia contra y punto. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es importante porque esto nos habla de la justicia de Dios, así es la justicia de Dios. En la justicia de Dios no podemos apelar, ¿sí? No hay una segunda instancia, no hay un beneficio. En la justicia de Dios es, así se dijo y así es. Ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera y comienza a dar algunas descripciones. Es importante que nosotros podamos entender esto para poder comprender el resto de los capítulos. Mateo 4:4 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Estamos hablando del capítulo 4 de Mateo. ¿Sí? Satanás le mostró todos los reinos a Jesús y le dijo, todo esto te daré. ¿Recuerdan? ¿Desde cuándo Satanás presume que tiene todos los reinos del mundo? Recuerden que en Apocalipsis, desde el capítulo 13, nosotros estamos hablando que hay un dragón que fue echado del cielo y luego una bestia y luego una segunda bestia que está proponiendo que tiene autoridad y que tiene reino y dominio y que se le debe adorar. Desde el capítulo 13 venimos hablando de ese tema, de que hay unos seres o unos sistemas políticos, jurídicos, religiosos que demandan para sí mismo adoración. ¿Recuerden que le respondió Jesús a Satanás en Mateo 4? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y recuerden que dice Deuteronomio 6:3, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y recuerden que dice Mateo 20, Éxodo 20, perdón, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Principio teísta, principio monoteísta, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, todo lo que se viene desarrollando desde el capítulo 13 de Apocalipsis es todo un sistema de adoración contrario a la adoración establecida por Dios, que es la adoración al único Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Apocalipsis 16-19 nos va a dar una pista o una clave para poder comprender los capítulos que estamos introduciendo hoy. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, esta gran ramera, ¿con quién se podía comparar según ese texto? Con una ciudad, y luego con ciudades, y luego con naciones. Y hay un dato preciso geográfico
para relacionar esta ciudad o esta nación o este sistema? Babilonia. Ahí tenemos unas claves, unas señales o unas indicaciones para no quedarnos tan confundidos. Apocalipsis 18:20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, contra ella y en ella. Es interesante la descripción que va a dar acá, porque va a usar artículos o pronombres singulares, femeninos, tercera persona. Es importante eso porque durante todo el capítulo vamos a trabajar esa aclaración. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces el título de nuestra enseñanza hoy es Sentencia Incógnita. ¿De quién va a hablar el Señor en estos capítulos? ¿De quién? El primer dato que tenemos para poder comenzar a comprender de qué se trata esta sentencia es que esta sentencia es contra la gran ramera. Contra la gran ramera. Ese es un primer dato que tenemos y la Biblia es precisa. Y no pudiéramos intentar cambiar esa idea o esa verdad que está ahí implícita en el texto, porque alteraríamos todo el mensaje. No vamos a hablar mal de las mujeres, ni Dios está interesado en hablar mal de las mujeres. Aquí va a usar unos artículos femeninos, unos pronombres femeninos singulares, va a hablar unas tareas o funciones u obras o hechos que han cometido o han realizado las mujeres, pero el intento de Dios aquí no es hablar de una mujer ni contra una mujer, porque estaríamos cayendo en un error, ¿cierto? Algunos dicen que Dios es misógino, ¿sí? O que la iglesia es misógina, ¿sí? Y que la iglesia está en contra de la mujer. No, Dios no está en contra de la mujer porque Dios la creó a su imagen y semejanza. Y Dios redime a la mujer, y Dios también puso a la mujer en grande privilegio en la historia de la redención, desde el comienzo, desde Génesis 3. Toda la Biblia está llena de mujeres que han sido supremamente valiosas en la historia de la redención, aún en la genealogía. Entonces aquí no vamos a hablar mal de las mujeres, así que no se preocupen, ¿sí? No vamos a hablar mal de un oficio o una tarea que a lo largo de los tiempos se ha realizado, y de una tarea que dicen que es el trabajo más antiguo que existe, ¿sí? Que es el trabajo de la prostitución o las trabajadoras sexuales. Aquí lo que está diciendo es que esta sentencia es contra la gran ramera. ¿Quién es esta gran ramera? ¿Qué es una ramera? Aquí claramente está hablando de una mujer prostituida o una mujer prostituta, una mujer que se dedica a la tarea de la prostitución. ¿Qué es la prostitución? Pues es la venta del cuerpo, ¿sí? La venta del cuerpo con dos fines. En la antigüedad se hacía o se practicaba esta tarea o esta acción con dos fines. Uno, con fines económicos. Es decir, cuando una mujer vendía su cuerpo para recibir una retribución económica. Es decir, cobraba por los servicios, ¿sí? Y la otra forma, como las mujeres se dedicaban a la prostitución antigua, en las sociedades antiguas, era con fines de adoración. Es decir, cuando una mujer en sistemas de culto, ¿sí? En templos o en sinagogas o en cultos paganos, ofrecía su cuerpo con fines de adoración, es decir, como parte de un culto o de un rito cúltico. Y la Biblia lo registra en el templo de Diana, ¿cierto? Artemisa, Astarte, en el templo de Atenas, ¿sí? En el templo en Corinto, que habían mujeres y también hombres dedicados a una prostitución cúltica o litúrgica o religiosa. Entonces, no siempre, cuando la Biblia habla de una ramera o una prostituta, no siempre está hablando de una mujer que vende los servicios. En algunos casos puede referirse a una actitud litúrgica o de un rito pagano de adoración a dioses. Recuerden que todos los dioses paganos han demandado adoración sexual. Sí, Baal, Astarte, Moloch, todos pedían o exigían antiguamente adoración con el cuerpo.
¿sí? Bien fuera entregando niños o entregando hijas vírgenes o dedicados a la prostitución o a relaciones sexuales públicas en templos o en sinagogas o debajo de lugares altos, en árboles frondosos. Todo eso está condenado en los profetas, ¿sí? Todo eso. Cuando la Biblia dice, ven y te mostraré la sentencia contra, ¿quién es el sujeto que está imputado allí en la sentencia? No hay un nombre propio, ¿cierto? No hay una definición propia, sino que ahí es una acción, ahí es un cargo, ¿sí? Ahí es una función o una cosa que ha realizado esa persona y es prostituirse. Entonces, ¿contra quién es la sentencia? Contra una prostituta. Pero esa prostituta o esa ramera, como dice acá en el texto, es la gran ramera. Es decir, una que representa o que ostenta una tarea superior o que coordina o que administra todo un sistema de prostitución. ¿Sí me hago entender? No era simplemente una mujer que se dedicaba a vender su cuerpo o a servir en un culto pagano vendiendo su cuerpo o entregando su cuerpo, sino que es una líder o una gobernante o una administradora de un sistema de prostitución. Ahora, ¿de qué está hablando aquí la Biblia? ¿Prostitución sexual o prostitución religiosa? ¿O ninguna de las anteriores? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, aquí dice que es una ramera, pero el término más adecuado en el original es una fornicaria. ¿Sí? Prostituta fornicaria. Es decir, no es una adúltera. La Biblia no dice que es una gran adúltera, porque si fuera una gran adúltera sería una mujer casada que violó su pacto matrimonial teniendo relaciones ilícitas. Pero no está hablando de una mujer que estando en un vínculo de matrimonio, que teniendo su marido, teniendo su esposo, o teniendo un pacto legal u oficial, violó o fue infiel a ese pacto y se dedicó a una vida de prostitución. No está hablando así, está hablando de una fornicaria, y ahí lo pueden comprobar en el versículo 2. Dice, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra, y se han embriagado ellos y ella con el vino de su fornicación, no de su adulterio. La palabra fornicación en la Biblia es distinta a adulterio, porque adulterio es violar un pacto. Pero en este caso, fornicación es una perversión sexual. Es decir, cuando alguien no tiene un pacto, pero viola todos los principios de sexualidad o de integridad y se pervierte, en este caso, fornica. ¿Sí me hago entender? Esta señora no es casada, nunca ha sido casada, porque si hubiera sido casada sería una adúltera, pero aquí no dice que es una adúltera, es una fornicaria. Entonces, ¿qué podríamos pensar de ella en su estado civil? Que es una mujer que simplemente está viviendo perdidamente, que su vida sexual es totalmente perversa, totalmente desordenada, totalmente confusa, y que vive en ese desorden sexual, pero no tiene ningún vínculo, ningún compromiso matrimonial que se le pueda imputar un pecado de adulterio. Eso es importante para nosotros. ¿Por qué tenemos que aclarar? Primero, porque la Biblia lo dice. No es una adúltera, es una fornicaria. ¿Sí me hago entender? No tiene esposo. Pero eso no hace que no sea grave lo que ella está haciendo. Porque recuerden que la Biblia sí dice que la iglesia tiene esposo. ¿Sí? La iglesia, en la metáfora bíblica o en la analogía bíblica, la iglesia tiene esposo. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo. Esta mujer no tiene esposo, entonces ella no tiene a Cristo, no ha sido infiel a Cristo. ¿Sí me hago entender? No ha sido infiel a la verdad, no ha sido infiel a un pacto de fe o religioso o matrimonial. Esta mujer sencillamente nunca se ha comprometido. Y como nunca se ha comprometido, le parece fácil vivir perdidamente o vivir desordenadamente en todos los sentidos, como si no tuviera que rendir cuentas. Es decir, aquí ya tenemos una clave de lectura para ir comprendiendo. Porque muchos son los que dicen que esta mujer representa muchos sistemas, ¿sí? Y hay mucha confusión con relación a quién es esta mujer. Algunos dicen que esta mujer representa a Babilonia antiguo,
Hay básicamente tres modelos de pensamiento. Sí, hay un modelo que lo consideran, lo llaman preterista, y ese modelo dice generalmente que esta mujer representa a Babilonia, antigua. Hay un sistema que es un sistema literalista, y ese más o menos se enfoca a decir que esta Babilonia es el Imperio Romano, o el Imperio Romano del primer siglo. Y hay otros que es futurista, que termina diciendo que esta mujer o este sistema es la Iglesia Católica Romana. Vamos nosotros a ir entendiendo si esas tres ideas pueden ser consideradas para poder definir o entender la sentencia de esta gran ramera. Entonces, lo primero que estamos diciendo es que esta mujer con la cual se representa esta verdad no ha sido casada. Es decir, no ha sido infiel a un pacto matrimonial. Por lo tanto, no pudiera representar un sistema de religión o de una iglesia desviada. ¿Sí me hago entender? Porque no es que tenía la verdad y fue infiel. Sencillamente nunca ha tenido la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Es un sistema que representa maldad, perversión y confusión, pero fuera de la verdad, no estando en la verdad. Y eso es algo muy importante para nosotros comprender. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, la Biblia nos va a dar un dato de una mujer en la historia del Antiguo Testamento que estaba seduciendo a los hombres de una iglesia en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Apocalipsis capítulo 2, en Tiatira. ¿Se acuerdan cuál es esa mujer? Jezabel. Pero Jezabel no estaba en Tiatira, porque Jezabel fue la mujer de Acab en el Antiguo Testamento. Hacía muchos años Jezabel había muerto, pero Jezabel en el Antiguo Testamento, en el gobierno de Acab, representa un sistema fornicario. ¿Recuerdan quién fue Jezabel? Fue la mujer de Acab, pero no era mujer judía, era una mujer extranjera que Acab tomó de los moabitas, creo, o amonitas, y la tomó como mujer, pero esa mujer, dice la Biblia, que comenzó a representar todo un sistema de perversión y de prostitución, de tal manera que en Apocalipsis capítulo 2, 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vuelve y nos dice que Jezabel, ¿a qué era que inducía a los hombres? A fornicar, no a adulterar. ¿Sí me hago entender? Es decir, los inducía a vivir fuera de la verdad sin ningún tipo de compromiso pactual o de compromiso oficial o de relación oficial. Y dice que también se caracterizaba, según Apocalipsis 2:20, por ser profetisa. Pero no está hablando de una profetisa verdadera o de una profecía bíblica, sino más bien de una especie de adivinación, de brujería, de mezcla con todos los asuntos ocultos y confusos, de tal manera que ella enseña y seduce. Pero también dice que lleva a los siervos de Dios, o presume o intenta llevar a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quiénes eran los que tenían alimentos sacrificados a los ídolos? Las religiones paganas, ¿sí? Los que seguían a Moloch, a Astarte, a Baal, a todos los dioses paganos antiguos, dice que hacían sacrificios a esos dioses y hacían unos bacanales, y esta mujer que representa un sistema de prostitución, de confusión, de inmoralidad, intentaba seducir a los siervos de Dios a fornicar, es decir, a estar fuera de la verdad, mezclando adoración con prácticas ocultas y también con comidas dedicadas a ídolos o a dioses falsos. Entonces, ¿quién es esta mujer? Es indudable que no es una mujer. Tenemos que primero decir eso, no está Dios diciendo de una mujer. Porque si fuera una mujer, pues es imposible que una única mujer pudiera fornicar con todos los reyes de la tierra. Es imposible eso. Es imposible que esa única mujer represente una mujer genuina, con nombre propio. Lo que representa aquí en este sentido sería un sistema. Recuerden que cuando hablamos de la bestia y el dragón, hablamos de sistemas.
¿Se acuerdan? El dragón que representa el mal, dragón que fue destituido, fue arrojado del cielo. Las dos bestias, dijimos que una primera bestia representa sistemas políticos, económicos, jurídicos e ideológicos. Y la segunda bestia, que tiene apariencia de cordero, ¿se acuerdan? Y que habla suavecito y parece un cordero tierno y noble, pero que realmente no es un cordero sino una bestia. ¿Se acuerdan que dijimos que representa sistemas falsos de apostasía o sistemas religiosos pero desviados de la verdad? ¿Qué representa esta mujer? ¿Quién es esta mujer que la Biblia nos está describiendo? Identificar a esta mujer es toda una tarea, porque si nosotros decimos que es Babilonia antigua, pudiéramos tener muy buenos elementos para decirlo, pero nos quedaríamos cortos, porque ¿qué implicación tendría para Juan en el momento histórico? Si Babilonia antigua había desaparecido en el 586 a.C., la había destruido los reyes y Nabucodonosor mismo. O sea, ¿qué implicación tendría para Juan eso? El ángel lo toma y le dice, ven y te mostraré la sentencia contra ella o contra esa. No tendría sentido que Juan participara en una historia pues tan antigua y que ya no tuviera uso o pertinencia. Si decimos que es el Imperio Romano, pues el Imperio Romano tuvo un momento histórico de auge, pero murió. ¿Sí? El Imperio Romano no existe. Ya no existe el Imperio Romano que existió en el primer y segundo siglo. Y recuerden que el Imperio Romano fue muy sanguinario y muy cruel contra los creyentes en los primeros 4 siglos. De ahí en adelante ya no fue tan sanguinario, no fue tan destructivo contra los creyentes. Si decimos que es la Iglesia Católica Romana, pues caemos también en muchas imprecisiones, porque estaríamos nosotros hablando de una iglesia específica. Pero recuerden que la Iglesia Católica Romana, como sistema doctrinal o como sistema religioso, es una desviación de la verdad. Porque la Iglesia Católica Romana nace de una iglesia que se desvía. Y recuerden que el surgimiento oficial de la Iglesia Católica Romana es en el siglo XVI, con el Concilio de Trento. Entonces decir que Dios le dice, o el ángel le dice a Juan, ven para acá, te voy a mostrar esto, que va a suceder en el siglo XVI, ¿tendría sentido para Juan? No tendría mucho sentido, ¿sí? Y si la Iglesia romana o la Iglesia Católica Romana se desarrolla oficialmente en el siglo XVI, entonces no es una iglesia universal, no es una iglesia histórica de todos los periodos históricos y no tendría relevancia para toda la historia de la humanidad, ni para una sentencia definitiva en la historia de la redención, sino sería una sentencia particular o específica en un periodo, en un momento y en una región, pero no una sentencia absoluta y general que hace parte integral de la historia de la redención. Entonces no pudiéramos decir eso. Algunos dicen que esta gran ramera es Hollywood, con toda su cinematografía, y que con todas las enseñanzas o ideologías que Hollywood representa. Y por supuesto, Hollywood es representante de una cantidad de ideologías, de desviaciones, de perversiones, de tendencias, pero Hollywood es moderno. ¿Sí? Hollywood es de la mitad del siglo pasado, de 1945, que surgió Hollywood. Entonces no pudiéramos nosotros decir que Juan está viendo Hollywood. Esa es una película. ¿Sí? Otros dicen que esta gran ramera es la ONU, pero la ONU también se constituyó, se conformó el siglo pasado. Entonces no pudiéramos decir que Juan está viendo algo que va a suceder 1900 años después o 1800 años después y que él lo está presenciando. Y la ONU es un sistema de organización de las naciones, para fines, para muchos fines, pero decir que ahí se configura todo un sistema de denuncia y de sentencia contra la gran ramera sería una idea especulativa futurista muy peligrosa, que no tuviéramos sustento. Entonces, ¿quién es esta gran ramera? Otros dicen que es el humanismo, que el pecado en Génesis 13 seréis como, es decir, exaltando el yo, exaltando los placeres y las ideas humanas o la voluntad humana, y que entonces esta gran ramera
es el humanismo. Pero es que el humanismo es una corriente de pensamiento. El humanismo no es un sistema. El humanismo no es un sistema ni político, ni un sistema jurídico, ni es un sistema religioso. Es un sistema de pensamiento y de voluntad humana. Y aquí claramente hay una denuncia. Las denuncias y las sentencias ¿contra quién recaen? Contra personas, contra sistemas, contra instituciones, no contra ideologías o tendencias o experiencias. O sea, Dios no pudiera juzgar una tendencia, porque las tendencias están en el aire y son cambiantes. ¿Qué es lo que Dios juzga? Pecados de personas y de instituciones. Entonces, esta gran ramera, ¿a quién puede representar? Un sistema, una institución, no una tendencia o un movimiento o un enfoque, porque eso no tendría ninguna razón. Ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Cuáles son los cargos contra ella? Que es fornicaria. Es una fornicaria que se ha dedicado a fornicar, es decir, a una vida desordenada, libertina, a una vida sin ningún tipo de límite moral, sin ningún tipo de límite sexual y sin ningún tipo de límite legal. Y eso es importante. Esos tres datos que acabo de decir son importantes para comprender quién es esta fornicaria. Aspectos morales, aspectos sexuales o integrales y aspectos legales. ¿Qué representa esta mujer prostituida o esta mujer fornicaria? Que no tiene ningún código moral. Porque ¿qué pensamos de una mujer como esta descrita acá? ¿Es la gran o la super o la mega prostituta? ¿Qué se imagina uno? O sea, no tiene ningún límite moral, no tiene ninguna reserva, no tiene ningún temor, ningún pudor en asuntos o en aspectos morales. Y los aspectos morales no nos ligan directamente a la fe, porque recuerden que la condición moral la tienen todos los hombres por creación. Es decir, todos los hombres por creación ontológicamente somos seres morales, no necesariamente creyentes. Cuando hablamos de un asunto legal, ¿a quiénes nos involucran los asuntos legales? A todos los seres humanos, porque desde que nos creó Dios, dice la Biblia que puso en la conciencia su ley, grabó su ley. De tal manera que todos los hombres de todos los tiempos están gobernados o regidos o juzgados por la ley de Dios. No necesariamente o no exclusivamente solo los creyentes. Y también desde Génesis 1 y 2 Dios establece unos límites sexuales. ¿Recuerdan? Que no solamente involucran a los creyentes, sino que son unos parámetros sexuales que involucran a todos los hombres y las mujeres de todos los tiempos. ¿Sí me hago entender? Asuntos morales, aspectos sexuales y aspectos legales están definidos conjuntamente para todos los hombres y las mujeres sin necesidad o sin la intervención del pecado y de la obra del Evangelio. Para decir que este sistema representa una desviación de los principios morales establecidos por creación, representa una desviación o una violencia contra los principios sexuales o íntegros de Dios, y también representa una desviación o desconocimiento de los principios legales de Dios. ¿Eso hace que sea una iglesia falsa o no? Ya dijimos que no es una mujer adúltera, sino una mujer fornicaria. Que no pudiéramos decir directamente que es una iglesia que se ha desviado, ¿sí? Tampoco habla de una mujer futura que va a aparecer en el escenario, sino ven y te mostraré la sentencia contra esa o contra ella. Es decir, es una mujer que está, que Juan sabe quién es, y Juan la puede identificar con claridad. ¿El Imperio Romano? No pudiéramos decir hoy todavía eso. Muy bien, ¿qué dice la Biblia para poder ir comprendiendo más? Esta mujer tiene unos cargos. ¿Cuál es el cargo con el cual se le va a condenar? Es una fornicaria. Y es una gran fornicaria. O es la que representa o la que gobierna ese sistema de fornicación. ¿Qué más dice la Biblia para poder comprender? La que está sentada sobre muchas aguas.
sigue usando los mismos artículos singulares femeninos, ¿sí? Y pronombres femeninos, singulares, tercera persona. La que está sentada, o ella, o esa, que está sentada, nos sigue hablando de que es real, que no es simplemente una falacia o una idea, sino que representa una persona o un sistema o una institución real, visible, conocida. Y nos da unos datos que nos sirven mucho. Dice la que está sentada. Normalmente una prostituta no estaría sentada. O estaría de pie buscando clientes o estaría acostada. ¿Sí me hago entender? Pero aquí nos da la posición, la postura en la cual está esta mujer que representa este sistema. Dice, ella está sentada. ¿Qué representa o qué significa que ella está sentada? No está ni acostada ni está de pie. Es decir, que ejerce autoridad, que tiene dominio, que tiene un trono, que tiene poder, que está cómoda, que está tranquila, ¿sí? Que está disfrutando los beneficios o los logros que ha alcanzado, de tal manera que aunque es una mujer fornicaria en la sindicación que se hace, no dice que está disfrutando, sino que más bien está ostentando poder, dominio, control, gobierno, porque dice que está sentada. Y ese es un dato muy importante, ¿sí? Es una mujer que representa un sistema de fornicación o de perversión moral, pero está sentada, está cómodamente sentada. Es decir, está ejerciendo gobierno. Recuerden que cuando hablamos del dragón, el dragón gobierna. ¿Se acuerdan? Dice que tiene una cola enorme y con esa cola arrastra y ejerce poder. Cuando hablamos de la primera bestia, ¿por qué sabemos que gobierna? Porque tiene 10 cuernos y tiene coronas. Cuando hablamos de la segunda bestia, dijimos que también gobierna, porque también tiene cuernos y tiene corona y tiene trono. Ahora está hablando de una mujer fornicaria, que no es simplemente una mujer como un objeto sexual o un sistema sexual, sino que es un sistema que ejerce poder y gobierno. Está sentada. Ahora, ¿dónde está sentada? Interesante. No está sentada en una cama. ¿Dónde está sentada esta mujer? Sobre muchas aguas. Es decir, tiene un vasto dominio, tiene un lugar muy cómodo y muy amplio donde ella ejerce poder, control, autoridad y donde ella pues ejerce sus prácticas. Está sentada sobre muchas aguas. Pudiéramos pensar aquí en los océanos, ¿sí? ¿Cuáles son las mayores cantidades de agua que tenemos en la Tierra? Los océanos. Está sentada sobre muchas aguas. Más adelante en el capítulo 18 nos va a decir qué representan las muchas aguas en esta descripción jurídica. Y dice que las muchas aguas representan pueblos, naciones, gobiernos y reyes. Es decir, sobre quién, según ese dato posterior que vamos a tener, sobre quién está sentada ella. Si las aguas en el capítulo 18 dice que son reinos, pueblos, naciones y gobernantes. Ella, ¿sobre quién gobierna? Sobre el mundo. Las muchas aguas. Está sentada, tiene trono, tiene autoridad y gobierna sobre muchas entidades o muchas instituciones o organizaciones y muchos gobernantes o todos los gobernantes. Algunos han dicho que aquí se refiere a Babilonia porque Babilonia fue construida sobre el río Éufrates. ¿Se acuerdan? Y se hicieron unos canales y parte de la ciudad fue casi flotante. Entonces dicen que aquí representa Babilonia, otros dicen que representa Tiro. Leímos hace un momento un capítulo en Jeremías sobre Tiro. Y la Biblia dice que Tiro era una ciudad pues muy poderosa y que tenía riquezas y muy comercial y que se sentía pues indestronable, pero que Dios destruyó a Tiro. Algunos dicen que aquí representa entonces el Islam, que el Islam es una religión pagana que tiene mucho dominio y tiene mucho poder y que viene desde el Oriente. Pero el Islam se origina en el siglo VII. Estamos diciendo que no comprendemos por qué pudiéramos dirigirnos a asuntos futuristas cuando Juan está presente en la visión y cuando hay una iglesia que está sufriendo. Entonces, ¿qué representa esa mujer sentada?
poder, gobierno, autoridad. ¿Recuerdan dónde está Jesucristo? Sentado en lugares celestiales. ¿Dónde están los creyentes? Sentados en lugares celestiales. ¿Qué representa eso? Seguridad, comodidad, dominio, gobierno, victoria. Pero esta mujer dice que está sentada. Ahora, el estar sentada sobre aguas, ¿qué implica también? ¿Qué característica tienen las aguas, especialmente las del océano? Que nunca está tranquila. No es un trono firme y seguro como el trono de Dios y el trono de los creyentes, que es un trono estable, inamovible. El lugar donde ella está sentada es un lugar donde deambula, donde está llevada de un lugar para otro, donde no tiene quietud, donde no está tranquila. ¿Qué dice la Biblia sobre los impíos? Dice: los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden tener quietud. Cuando uno va al mar o cuando ve las olas, uno se da cuenta que una característica del agua del océano es que nunca está quieta. Y dice la Biblia: así son los impíos. No se pueden quedar un segundo quietos porque todo el tiempo están buscando qué mal hacer y no pueden tener tranquilidad. ¿Qué pasa con los creyentes? Los creyentes tenemos tranquilidad. ¿Se acuerda de este endemoniado gadareno? Que este endemoniado, dice la Biblia, que andaba de un lugar para otro y no tenía sosiego y andaba por los sepulcros y se laceraba y daba gritos y era como un hombre demente, como un hombre de calle. Una vez el Señor lo libera, lo transforma con el Evangelio, dice la Biblia, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Esta mujer o este sistema perverso, inmoral, esta poderosa mujer, no solamente representa problemas o pecados sexuales. Recuerde que la Biblia también relaciona la fornicación con la avaricia. Nosotros cometemos un error cuando relacionamos fornicación solo con aspectos sexuales, pero la Biblia relaciona fornicación con avaricia, la Biblia relaciona fornicación con profanación, la Biblia relaciona fornicación con ilegalidad y la Biblia relaciona fornicación con idolatría y también con muerte. Entonces, ¿de qué está hablando la Biblia? ¿De una mujer que se dedica a vender su cuerpo? ¿O de un sistema avaro, criminal, inmoral, perverso, ilegal, que no necesariamente es religioso? Que no exclusivamente es religioso, sino que es un sistema amplio que encarna toda la apostasía, la inmoralidad, la perversión, la lujuria, la avaricia. ¿Sí me hago entender? Es una gran ramera. No gran en el sentido de que lo que hace lo hace bien, sino en el sentido de que es todo un sistema con unos tentáculos muy abarcantes. Fijarnos en una iglesia como la Iglesia Católica Romana es un error. Y es un error que no lo podemos sustentar históricamente ni teológicamente. Es un error. Decir que este sistema es el Imperio Romano es otro error, porque el Imperio Romano ejerció poder político y militar. ¿Y dónde estaría todo el aspecto sexual, inmoral, perversión, idolátrica? ¿Sí? Decir que es solo Babilonia, pues Babilonia representa una confusión de brujería y de confusión de perversión ocultista y también de prácticas paganas, pero todo el sistema en su más amplia expresión que implica crueldad, sanguinarios, muerte. ¿Recuerdan cómo era la primera bestia? ¿Se acuerdan el color de la primera bestia del Apocalipsis, capítulo 13? Color escarlata. ¿Se acuerdan? Que representa lo sanguinaria que es. Y luego va a seguir hablando todo Apocalipsis de mucha sangre. Este sistema de esta mujer también es sanguinario. Entonces no solamente representa un sistema de perversión sexual, porque normalmente en la perversión sexual no hay sangre. Hay otro tipo de realidades, pero no tortura o muerte. Aquí dice que esta mujer inmoral representa sangre, representa crueldad, representa avaricia, representa poder, representa reyes y gobernantes.
Y si se acuesta con reyes, entonces ¿ella qué es? Es una prostituta que reina también. Es una reina, ¿sí? Y si está sentada es porque tiene trono. ¿Sí me hago entender? O sea, no es simplemente un objeto acá, que tiene unas prácticas censurables. Es un sistema que ejerce poder, que implica comercio, cultura, política, perversión inmoral, que implica blasfemia y que implica todos los sistemas más confusos y perversos que el hombre pueda tener contra Dios. Ezequiel capítulo 27, 3 y 4 y versículos 25 y 26 dice: dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían las mercancías. Así llegaste a ser opulenta. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tiro, que representaba comercio, poder económico, poder comercial de intercambio, hermosura, belleza, pero también tráfico. Entonces, ¿qué representa este sistema inmoral? Tráfico también, comercio, poder industrial y poder de traficación. Y Jeremías 51:13 dice: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Es decir, este sistema de la gran ramera también representa codicia, belleza y hermosura. Entonces, ¿quién es la gran ramera? No es una mujer, no es una religión, no es una ciudad. Porque las ciudades no pudieran ser juzgadas, porque Dios no juzga ciudades, Dios juzga personas que moran en las ciudades. ¿Quién es esta gran ramera? No es una mujer, no es una ciudad, porque ninguna ciudad ha permanecido durante 6.000 años. No es una religión, porque no hay ninguna religión que haya permanecido desde el Edén hasta ahora. Y recuerden que estamos diciendo que Apocalipsis es toda la síntesis de la historia de la redención. No es futurista, es toda una síntesis que representa verdades que han estado permanentes en la historia. Miremos algo más para entender. Entonces, tenemos ya lo primero. ¿Cuál es el cargo que se le imputa a ella, con la cual se va a sentenciar? Es ramera, es una fornicaria, es una prostituta. No necesariamente en el área sexual, sino moral, legal, perversión comercial y de ideas también. Segundo, tenemos unas señales para ir identificando, depurando este concepto, y las señales es que está sentada sobre muchas aguas, es decir, es poderosa y tiene un gran alcance. Y lo tercero que tenemos como dato acá para que nos sirva para comprender es quiénes son los cómplices de esta mujer, porque una mujer no puede constituirse fornicaria si no tiene cómplices o si no tiene clientes. Es decir, para que ella sea la gran fornicaria, ¿qué tiene que tener? Grandes fornicadores que forniquen con ella. Y esto es importante de la denuncia del texto, porque aquí no solamente se condena a la gran fornicaria. ¿Recuerdan cuando le llevaron a Jesús una mujer encontrada en adulterio? Que dice la Biblia que parece que muchos hombres se unieron en esta denuncia y en esta disposición de apedrear a esta mujer adúltera. Y cuando la llevan a Jesús y le traen y le dice: esta mujer la encontramos en el acto mismo, es decir, ¿con quién estaba? Con hombres. Porque si la encontraron en adulterio y pueden atestiguar, es porque estaba vinculada con alguien. ¿Por qué no trajeron a ese alguien? ¿Por qué no trajeron a los dos al juicio? Eso es lo justo, eso es lo legal. Pero ahí realmente hay un claro sesgo en la interpretación de la ley mosaica y en la intención que tienen de poner a Jesús en cintura. Jesús dice: el que esté sin pecado. ¿Qué les dijo Jesús a esos hombres?
Ustedes son unos fornicarios también. Porque esta mujer está en adulterio, pero ustedes son unos adúlteros que están fornicando y están intentando desviar el uso de la ley para lavar su conciencia, siendo que si la encontraron adulterando es porque estaba con hombres, pero no los trajeron a ellos. Y Jesús dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acá? Esta es la gran fornicaria. Está sentada sobre muchas aguas y el versículo 2 dice, con la cual, o con ella, o con esa, han fornicado los reyes de la tierra. Y ahí se amplió la sentencia, porque ahí ¿a quién involucra la sentencia? A los reyes de la tierra, a los gobernantes y a los moradores de la tierra, que se han embriagado y han celebrado y han presenciado estos ritos, estas orgías, y se han enloquecido con el vino de su fornicación. Mire que entonces esta gran ramera también representa sistemas de perdición, de vino, de fiesta, de celebración, de carnavales. No es solo un sistema religioso. Decir que es una iglesia es un error, porque aquí dice que hay vino de por medio, que hay borracheras de por medio, que hay fiestas y carnavales y bacanales de por medio, y que la gente se emborracha y se enloquece con esa fornicación, pero aquí dice que es vino, bebida, fiesta, pérdida de cordura, de sobriedad, y que todos los reyes de la tierra han fornicado, o los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los moradores de la tierra también han participado, o se han beneficiado, o han aceptado este sistema. ¿Quién es esta gran ramera? Entonces, los que dicen que es Babilonia antigua, entonces hablan de los reyes antiguos, pero Babilonia ya no existe como ciudad. De hecho, hay una sentencia sobre Babilonia como ciudad que nunca nadie la debiera reconstruir. Recuerden que en las décadas pasadas la estuvo reconstruyendo Saddam Hussein. Él intentó reconstruirla y lo único que hizo fue un centro turístico. Porque es imposible reconstruir Babilonia porque Dios dio una sentencia profética que nunca nadie podrá reconstruir Babilonia, que sería morada de ratones y de chacales y de lagartos. Eso lo dijo Dios y eso se tiene que cumplir. Saddam Hussein pensó reconstruir solamente para llamar la atención y hizo unos centro turístico, pero no podrá reconstruir la ciudad porque hay una sentencia sobre ella. Los que dicen que es la Iglesia Católica Romana, pues erran porque la Iglesia Católica Romana no ha seducido a todos los reyes de la tierra. De hecho, hay muchos países en el Oriente donde no hay Iglesia Católica Romana, porque hay mucha prevalencia del islamismo, los musulmanes o religiones orientales. La Iglesia Católica Romana es fuerte en América Latina y en parte de Europa y en parte de África. De hecho, donde más fieles tiene es en América Latina. ¿Sí? El país donde más fieles hay es en Brasil. ¿Sí? Pero no es una religión o una iglesia que logre fornicar con todos los reyes de la tierra. Entonces no está hablando de una iglesia. Si habláramos del islamismo tampoco, porque no está en todo el mundo ni surgió desde el primer siglo de la historia cristiana, de la historia humana. Pero el dato que tenemos acá es quiénes son los cómplices. ¿Quiénes son los cómplices? Gobernantes, reyes, militares, comerciantes, empresarios, políticos, jueces. Pero ¿quiénes más son cómplices de este sistema de maldad? Todos los moradores de la tierra, todos los habitantes de la tierra. Ahí ya se puso muy complicado entender este tema. Porque ¿quién es esta mujer? Pues claramente no es una mujer. ¿Quién es esta ciudad? No es una ciudad. ¿Quién es esta religión? No es una religión. Involucra reyes, involucra gobernantes, involucra sistemas políticos, militares, jurídicos, pero también involucra a todos los moradores. Entonces, ¿quién es la gran ramera? Es una sentencia incógnita. Ven y te mostraré la sentencia que recae contra o sobre la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, que ejerce poder y autoridad
y con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Miren, queridos hermanos, que es muy fácil denunciar a alguien, pero muchas veces los que denuncian son cómplices. Y Dios es justo. Muchos de los que denuncian sistemas, por ejemplo, de prostitución, recuerden que en nuestros países hoy en día ese es un ítem del comercio, de las economías de las ciudades, obviamente ilegal, la prostitución. Muchos de los que denuncian o hacen leyes en defensa de los que están siendo abusados o maltratados se benefician, es decir, son cómplices. Y eso muestra una doble moral. Aquí está casi denunciándose una doble moral, porque ¿a quién se denuncia? A esa gran mujer, es una gran prostituta, es muy hábil. Pero ¿con quién ella está? ¿Quiénes son sus cómplices, los que le permiten a ella funcionar u operar en su sistema de maldad? Los reyes. Es decir, ¿quiénes son tan fornicarios como ella? Los reyes. Los gobernantes son demasiado fornicarios porque también usan estas realidades de dolor o usan estas realidades perversas para ellos hacer emporios económicos y beneficiarse. Y ustedes saben que eso sucede en nuestros países, ¿sí? En la teoría se condenan las drogas, pero en la práctica, ¿quiénes se benefician de las drogas? Grandes empresarios, grandes poderosos, ¿sí? Inclusive muchos políticos y muchos militares. Los sistemas de prostitución son condenados en la legislación nuestra, no son aprobados. Pero ¿quiénes se benefician de esas redes de prostitución? ¿Quiénes tienen empresas de turismo y entidades y cruceros para atraer turistas, para beneficiarse de esos sistemas? Poderosos, reyes, gobernantes, jueces, hábiles, que también fornican al igual que ella. Y aquí la denuncia o los cargos contra los reyes es que son fornicarios también. Ahora, si estos reyes son fornicarios, ¿qué nos dice? Que no están con Dios, porque no han adulterado. Ellos no adulteraron la verdad, es decir, no mezclaron la verdad con la mentira, sino que a todas luces son fornicarios, es decir, no tienen ningún pacto con Dios. Es decir, esta sentencia no recae sobre los creyentes, porque la ramera no es una mujer adúltera, sino una mujer fornicaria, es decir, no tiene un pacto matrimonial o un pacto oficial o un pacto legal con Dios. Y estos reyes de la tierra y estos moradores claramente nos dice que son los que están fuera del santuario o están en el patio, es decir, no son creyentes, y esto nos da mucho alivio. Nos da mucho alivio porque gracias a Dios, en medio de todas las presiones que la iglesia tiene, la sociedad confusa en la que vivimos, nosotros estamos a salvo. No porque seamos inteligentes, sino porque Dios nos separó por su gracia, de tal manera que no podremos ser contaminados con estos sistemas de impiedad. ¿Se acuerdan qué sucedió con Mardoqueo y Esther en Persia? Se mantuvieron íntegros. ¿Recuerdan qué sucedió con Daniel y sus compañeros en Babilonia? En medio de todo ese sistema babilónico fornicario, ellos se mantuvieron íntegros. ¿Recuerdan qué sucedió con José en Egipto? En un sistema fornicario también de prostitución y de perversión. Dice la Biblia que José se mantuvo íntegro y halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué va a suceder con usted y conmigo en un sistema tan perverso como el que tenemos hoy en nuestra sociedad? Dios nos va a preservar íntegros, no porque seamos muy decididos en buscar la integridad, sino porque Dios tiene un propósito y ese propósito lo va a hacer cumplir para que nosotros podamos estar a salvo y no perezcamos en esta sentencia. Y esto es maravilloso. Lo que Dios le dice a Juan a través del ángel es: ven y te muestro lo que va a suceder con esos que están afuera. ¿Sí? Ven y le muestro. Ahora, ahí sí reviste importancia para Juan que sea vinculado en esta sentencia. ¿Por qué Juan debe ser testigo ocular de la sentencia y conocer de primera mano la sentencia? Porque Juan ha sufrido. Y toda la iglesia del primer siglo y todos los apóstoles sufrieron la tortura. Y Juan vio la muerte de Jesús. Juan presenció la muerte de varios de los apóstoles. Juan vivió el exilio y la tortura. Y vio cómo la iglesia en ese primer siglo fue muy torturada y diezmada. ¿Quién persiguió a la iglesia? Ese sistema de prostitución.
ese sistema de Babilonia, ese sistema perverso y impío persiguió a los creyentes. Ven y miran la sentencia que viene contra ella. Es decir, salió el fallo y el fallo es condenatorio contra este sistema de maldad. Es decir, respiren tranquilos porque Dios hace justicia. Dios hace justicia, no la hacemos nosotros. La iglesia no hace justicia por su propia mano. La iglesia espera el veredicto que viene de Dios contra los que se levantan contra la iglesia, pero ese veredicto es claro y contundente y nosotros lo podemos presenciar. ¿Dónde están los creyentes en este capítulo? Detrás del mar de vidrio, ¿no? Sobre el mar de vidrio, presenciando lo que está sucediendo. ¿Dónde está Juan? Siendo testigo ocular, ¿sí? Presenciando en primera línea la denuncia y la condena contra este sistema de maldad. Génesis 3:5 dice, si no sabe Dios que el día que comáis de ellos serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí comienza el sistema de esta gran prostituta o este sistema de impiedad o sistema de maldad. Segunda de Corintios 6, 14 y 15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Los incrédulos quiénes son? ¿A qué sistema representan? Al sistema de fornicación, o al sistema fornicario, o al sistema impío o perverso. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Cuál es la orden para nosotros los creyentes, los que estamos sobre el mar de vidrio, los que estamos en el santuario, los que no estamos en el patio, sino dentro del santuario? ¿Cuál es la orden? No os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque no hay comunión. No hay acuerdo. Si no hay comunión, la luz con las tinieblas. Un sistema representa a Cristo y el otro representa a Satanás. Uno representa la vida y el otro la muerte. Uno la esperanza y el otro la frustración y el dolor. Uno trae placer, pero con él conlleva condena. Y el otro trae sufrimiento, pero conlleva vida eterna. ¿Qué comunión hay? Y aquí aplica no solo para relaciones emocionales o sentimentales, aplica para todo tipo de relación, comercial, de negocio, de trabajo, de amistad. Dice, no os unáis en yugo desigual. Nosotros hemos aplicado ese texto solo para un noviazgo, un matrimonio, ¿sí? No, aquí aplica para todo. No hagamos negocios con los incrédulos donde hayan pactos o hayan acuerdos, porque no hay acuerdo con el incrédulo. Podemos trabajar con los incrédulos. Trabajamos en empresas de incrédulos, pero no podemos hacer acuerdos, alianzas, pactos con ellos, porque no hay pacto, no hay acuerdo, no hay alianza. La luz con las tinieblas son totalmente incompatibles y sobre uno de ellos viene una sentencia condenatoria. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mientras el sistema de maldad o perverso o dragónico es representado con una prostituta desvergonzada, la iglesia es representada con una virgen pura y conservada o íntegra para el encuentro con el esposo que es Jesucristo. Maravillosa metáfora, ¿cierto? Totalmente distinto, ¿sí? Un sistema perverso, confuso, diabólico, el mundo, sin sentido, sin propósito, pero una iglesia, un remanente reservado, puro y cuidado celosamente por Dios, para que vivamos con Cristo por Él. Amén. ¿En qué sistema estás? Estamos en la iglesia. Estamos en Cristo, estamos en aquel que nos ha perdonado y que nos cela y nos ha desposado. Es decir, estamos en un compromiso de estar eternamente con el Señor. Desposados y con las arras del Espíritu, dice, para estar o presentarnos como una virgen pura, sin mancha y sin arruga. Que el Señor nos ayude. Esta sentencia que parece incógnita, no es incógnita real. Es una sentencia clara y contundente contra todos los que están en contra de Cristo, que desde Génesis 3 rechazan la verdad y viven de manera inmoral y licenciosa sin reconocer que hay principios absolutos. Que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra.
Y gracias por recordarnos una vez más que estamos a salvo, que tú nos pusiste a salvo y luego ahora nos permites escuchar esta sentencia, que es una sentencia precisa, final, definitiva, una sentencia que no admite ningún tipo de reproche, que no tiene ninguna falla, que no puede ser apelada, que no puede ser contradicha. Es una sentencia absoluta por el juez supremo, único y verdadero, que eres tú, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dijo en la cruz, todo ha sido consumado, es el mismo que lee la sentencia contra esta perversa mujer que representa todo un sistema de impiedad y de maldad, que no es solo ella responsable, todo ese sistema de maldad es responsable y son responsables los reyes de la tierra, los jueces de la tierra, los gobernantes, los poderosos, pero también son representantes y responsables todos los hombres que en todo el mundo han rechazado la verdad y han dicho, como en Romanos 1, viviremos sin Dios y sin ley, y se han envanecido en sus propios razonamientos y en su necio corazón que está entenebrecido. Pero gracias porque nos has alumbrado con el Evangelio y nos has desposado para estar con el esposo que es Cristo, y nos has preparado y separado para vivir con Cristo, de tal manera que nosotros estamos en la luz. Nosotros no buscamos la luz, nosotros queríamos las tinieblas, pero tú alumbraste los ojos de nuestro entendimiento y nos diste la luz. Y nosotros estamos en la luz y en el verdadero no por iniciativa propia, porque si fuera por nosotros nos desviaríamos. Todos los días queremos desviarnos. Nuestro corazón se inclina al mal. Si no nos hemos desviado, si no hemos caído, es porque tú nos sostienes. Y aun cuando caemos, tú nos levantas, nos lavas, nos limpias y nos muestras tu misericordia, no sin consecuencias. Pero esas consecuencias nos muestras tu gran amor, tu gran bondad, tu gran corrección para tu iglesia, para tus hijos, sosteniéndonos en la verdad, sosteniéndonos en el camino y ayudándonos a ver que sí hay justicia y que sí hay sentido y propósito en lo que nos has llamado. Muchas gracias en Cristo Jesús, nuestro juez, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor. Oramos agradecidos. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos.